Bueno, pues buenos días a todos, chicos. Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro estudio de las cartas. Entramos en la carta 83. Ya terminamos la carta 82 y esta carta, estamos viendo la parte final de esta carta, porque el maestro dice cosas muy interesantes que hay que revisar con mucho cuidado. Vamos a empezar con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Llamamos la puerta y nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal, para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente, practicar altruismo y servir sin reserva alguna. Rada. Segunda invocación, nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz, los hermanos mayores y divinidades que ayudan a la humanidad. En especial, a los amados Chohan, Mahachohan y maestros de sabiduría, pedimos su auxilio para comprender lo revelable de lo oculto. Permítanos trazar un puente hacia ustedes que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Deseamos, como siempre y como todos, ser como el viento que como un pañuelo seque nuestras lágrimas, como el sol que como una antorcha todo nos lo ilumine, como la tierra que como un santuario nos lo posibilite todo, como el agua que como un torbellino todo lo disuelva, pero sobre todo como el estudiante fiel, nuestro modelo, que nunca pone ni pondrá en duda a sus maestros, que siempre les agradece y les ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aporta. Vamos con las dos últimas slides donde nos quedamos. Dice, usted sabe, dice el maestro a Sinet, que le dije hace tiempo que esperara muchos y grandes disturbios de todas clases, ya que cuando un ciclo termina, el otro empieza sus fatales actividades. Usted mismo ya ve los últimos fenómenos sismológicos, algunas de las pruebas y pronto verá muchas más. Y si tenemos que lamentar que nuestro proyecto humanitario quede arruinado, al menos debería servir de lenitivo para mitigar la gravedad de su desilusión. Pensar que en una época mala como esta hay que luchar contra influencias visibles e invisibles de la naturaleza más hostil. Hay que pensar en eso. Luego le agradece, dice, y ahora una palabra más grata antes de terminar, su decisión de seguir mi iniciativa en lo que atañe al Phoenix, aún con la certeza de un deterioro de sus relaciones sociales y de una pérdida económica, ya ha tenido su recompensa kármica. En todo caso, eso es lo que deduzco al juzgar por los resultados. Si bien no existió la intención de ponerle a usted a prueba, cosa que usted odia tanto, sin embargo prácticamente fue probado y no se acobardó. ¿Se acuerdan que el maestro le pidió que hiciera varias cosas a Sinet? Y, y después de que hiciera todas las cosas que debería hacer Sinet, lo importante es que le dijo que si no las hacía, seguramente se iba a terminar la relación entre ellos. Entonces, asumimos que las hizo Sinet, porque el maestro está diciendo aquí que eso lo hizo bien. Si bien no existió la intención de ponerle a prueba, cosa que usted, sin embargo, prácticamente fue aprobado y no se acobardó. El mandato condicionado, la continuidad de nuestras relaciones, ha sido parcialmente revocado. Sin embargo, la prohibición con relación a otros europeos es tan estricta como lo ha sido siempre, pero en su caso ha sido suprimida, es decir, quedó nada más él con la capacidad como europeo de recibir la correspondencia. Y este consentimiento, yo sé que tiene una relación directa con su consentimiento, el gran sacrificio de sus sentimientos personales en la actual situación. Ha quedado claro que este peeling tiene realmente cualidades redentoras. Pero manténgase alerta, mi querido amigo, porque esa no es la última de sus pruebas. No soy yo quien las crea, sino usted mismo, en su lucha por la luz y la verdad contra las influencias tenebrosas del mundo en donde usted vive. Sería más prudente en lo que diga sobre materias prohibidas. Aquí dice, sea más prudente en lo que usted diga sobre materias que no deben decirse, es decir, materias prohibidas. Aquí la parte final le hace le da una indicación, que sea prudente en no estar divulgando tanto las cosas que no se deben divulgar. Vamos a ver un análisis detallado de esta parte que es muy importante. Primera parte de lo que dice el maestro. Usted sabe que le dije hace tiempo que esperara muchos y grandes disturbios de todas clases. Punto. Ya que cuando un ciclo aparentemente malo termina, el otro, o todavía más malo, empieza sus fatales actividades. Esa es la primera parte, la quiero analizar. Aquí tenemos un pensador, hay dos tipos de pensadores, el pensador ignorante y el de ignorancia, dice, el pensador que remonta parcialmente la ignorancia, se convierte en un ser trascendente, sabe que todo lo que decida pensar, decir o hacer tendrá resonancias significativas en el más allá. Entonces aquí Sinet está saliendo de la ignorancia hacia la trascendencia, es un pensador ya trascendente. Y tiene dos opciones. Puede elegir la porción inferior del yo inferior, puede elegir la porción superior del yo superior,
Esto es lo que elige el pensador. El auriga lo que está haciendo es, a través de la mente, que son las riendas, ir por un caballo o por el otro. Pero si elige la porción superior, que no es el caso, se vuelve a dividir en dos, una todavía más superior y una menos superior. Y en ese segundo dilema, si vuelve a elegir bien, pues entonces en la siguiente elección ahora es una más superior de la superior y una inferior de la superior. Y así hasta que llegamos a la famosa emptiness. Pero si va hacia abajo, entonces la siguiente decisión es una decisión mejor de lo peor que elegimos, pero hay una peor de lo peor. Y después, cuando se vuelve a abrir ese circuito, hay una peor de lo peor, y es lo que está diciendo aquí el maestro. Usted sabe que le dije hace tiempo que esperara muchos y grandes disturbios de todas clases debido a cómo se estaban moviendo las cosas y cómo se estaban activando todo tipo de ataques, incluidos los del señor Hume, y todo lo que estaban haciendo los magos negros en contra de este proceso, de este proyecto del Phoenix. Y al final, como hubo tanto ataque, entonces él comenta, dice, ya que cuando un ciclo aparentemente malo termina, que sería esta decisión, perdón, déjenme ir otra vez cuando ya se decidió mal, ahora lo que viene es dentro de eso malo, algo todavía más malo, y es lo que dice aquí el maestro. Cuando un ciclo aparentemente malo termina, otro más malo empieza sus fatales, que es consecuencia de lo anterior. Usted mismo ya ve los últimos fenómenos sismológicos. Alguna de las pruebas pronto verá muchas más. Y si tenemos que lamentar que nuestro proyecto humanitario quede arruinado, al menos deberá servir de lenitivo para mitigar la gravedad de su desilusión. Pensar que en una época mala como esta hay que luchar contra influencias visibles, pero también invisibles de la naturaleza más hostil. Y aquí dice, piense que no nada más estamos luchando contra los ataques visibles, también hay un montón de ataques invisibles. Por eso es que este proyecto del Phoenix no se ha podido consolidar. Y luego para terminar esta parte dice, y ahora una palabra más grata antes de terminar, o sea, todo lo que ha hecho bien del Phoenix respecto a todos los riesgos que tomó para poder conservar la información con el maestro, cosa que nosotros estamos de plácemes porque gracias a eso tenemos todavía más cartas que fueron recibidas por CINET, porque de haber fallado CINET no las tendríamos. Bueno, esta es un poco la explicación de esta parte. Ahora vamos a ver el tema, dice, pensar que en una época mala como esta o como cualquier otra, siempre hay una división entre el mundo visible y el invisible, de la naturaleza más hostil. Estuve pensando qué cosa poner para que quede muy claro lo que es la percepción de lo visible y lo invisible. Al final, en estas energías son tan poderosas o hasta más poderosas las energías invisibles que las visibles. Por eso el maestro insiste en que dentro del nivel hay cierta ignorancia que tenemos los seres humanos que no tenemos contacto con toda esa zona de invisibilidad. Y como no tenemos contacto con esa zona de invisibilidad, entonces continuamente actuamos de acuerdo a lo que sí podemos ver, pero que no es suficiente. Entonces elegí un trocito nada más para que lo vean ustedes de cuando salió el famoso telescopio Webb. El telescopio Webb costó 10.000 millones de dólares, se retrasó más de 10 años porque tuvo un montón de incidentes que lo retrasaron, pero es un telescopio que tiene la peculiaridad de que sabe leer toda la parte invisible para los seres humanos, sobre todo la que tiene que ver con los rayos infrarrojos. Por lo tanto, entonces, las imágenes que nos ha dado de lo que nunca vimos y ahora vemos en nuestro plano físico a través de los sentidos que tenemos, es todo un hito. Por eso se ha escrito tanto y se han publicado tantas cosas. Este es un divulgador de la ciudad de Guadalajara, de México, que tiene videos o vídeos en donde explica estas cosas y por supuesto que fue, como muchos de los de ciencia popular, fueron preparando poco a poco la llegada de este telescopio y nos va a dejar muy claro qué es lo que no vemos y ahora vemos. Y eso va a ser un ejemplo de que cuando nosotros vemos las cartas de los maestros, de pronto pasamos del telescopio Hubble al telescopio Webb, es decir, empezamos a ver cosas que antes no se veían. Vamos a verlo nada más un poco, yo creo que no les voy a dejar todo, pero vamos a ver un poco de lo que dice. Como es un vídeo no profesional, empieza con su hijito corriendo y diciendo que por fin salió, porque después de 10 años de espera, pues todo el mundo estaba esperando y entonces su hijito sale corriendo diciendo que por fin salió, por fin el telescopio Webb ya fue al punto este donde puede ver a todo el universo. Entonces vamos a pasarlo muy breve. Eso,
el día que todas las personas interesadas en astronomía y ciencia esperan desde Navidad, cuando el telescopio espacial James Webb fue lanzado con éxito después de una larga lista de demoras que retrasaron la construcción del telescopio más de una década. Ahora el James Webb, el telescopio espacial más grande que se ha construido, está listo para trabajar y nos está entregando estas primeras imágenes que prometen ser tan espectaculares como esperábamos o más. ¿Qué les parece si las vemos juntos y las comparamos con las mejores fotos que existían de los mismos objetos que el James Webb capturó para ver si en realidad vale los 10,000 millones de dólares que costó? Todo esto después del intro. Primero vamos a revisar esta imagen que fue presentada el día de ayer como una especie de preámbulo de lo que sería la presentación del día de hoy. Se trata de un cúmulo de estrellas llamado SMACS 0723. La imagen de la izquierda es la que fue capturada por el nuevo telescopio espacial James Webb y la de la derecha fue tomada por el telescopio espacial Hubble. Lo interesante de estas imágenes no es el cúmulo de estrellas en sí. Las estrellas son los puntos brillantes que presentan una cruz, en el caso de la imagen de la derecha tomada por el Hubble, y una cruz y una X superpuestas en el caso de la imagen de la izquierda tomada por el James Webb. Lo realmente interesante de estas imágenes es lo que está detrás de estas estrellas, de este cúmulo estelar. Se trata de galaxias, algunas relativamente cercanas, las que se ven más grandes, otras que se ven pequeñitas que son mucho más lejanas, y lo más importante de esta imagen son las que en la imagen de la derecha no aparecen, pero sí aparecen en la imagen de la izquierda. Se trata de galaxias tan lejanas que su luz solo nos llega en infrarrojo. En el video que hice el año pasado dedicado al telescopio James Webb explico cómo funciona todo esto, de que la luz cuando viaja por el espacio se empieza a estirar y termina llegando a nosotros en una longitud de onda mucho más grande que la que tenía cuando se originó. Como el telescopio espacial Hubble solo puede ver luz visible y una parte muy pequeña de luz infrarroja, no puede ver la luz de las galaxias que son tan distantes que su luz solo nos llega en infrarrojo. Esto quiere decir que la imagen de la izquierda muestra galaxias como se veían hace más de 13,000 millones de años, lo más atrás en el tiempo que hemos sido capaces de observar. Esto obviamente ya es bastante impresionante, pero hay otras cosas sobre este objeto que observaron tanto el telescopio espacial Hubble como el James Webb. El cúmulo de estrellas, los puntos brillantes que vemos destellar con un fondo de galaxias, al combinar la gravedad de sus estrellas, es suficiente para doblar el espacio-tiempo y la luz de las galaxias que tiene detrás nos llega distorsionada, creando un efecto de lente que puede magnificar y estirar los objetos que tiene detrás. Voy a hacer zoom en la imagen del James Webb. Aquí podemos ver cómo esta galaxia es una sola, pero el efecto de distorsión en el espacio-tiempo causado por la gravedad de estas estrellas hace que la forma de la galaxia se estire y se separe en lo que parecieran ser dos galaxias separadas. Si nos fijamos alrededor de esta área, que es el centro gravitacional del cúmulo de estrellas, podemos ver una distorsión radial en muchas de las galaxias que tiene detrás. Esto confirma de manera contundente una de las teorías de Einstein. Pero ya para terminar, lo que hay que destacar de las diferencias entre esta imagen a la izquierda del James Webb y la de la derecha del telescopio espacial Hubble es el incremento de resolución. En la de la izquierda podemos ver un detalle impresionante de galaxias, por ejemplo. En esta galaxia de aquí, que es la misma que estoy poniendo en la imagen de la derecha tomada por el Hubble, podemos ver incluso cúmulos de estrellas dentro de esa galaxia. Es un detalle sin precedentes. Podemos ver detalles y la textura de las estructuras internas de una galaxia muy distante que el Hubble, nuestro mejor telescopio antes del James Webb, solo podía mostrar de esta manera. Es increíble. La imagen de la derecha es una fotografía compuesta que le tomó al Hubble 2 semanas completas de observación. O sea, 2 semanas completitas en que el telescopio espacial Hubble estaba completamente dedicado a este objetivo. Y la imagen de la izquierda, tomada por el telescopio espacial James Webb, tomó un par de horas. Durante la presentación mencionaron que estaba lista antes del desayuno. O sea, no solamente es un incremento inmenso en la sensibilidad del observatorio, mostrándonos una parte más grande del espectro electromagnético en el lado infrarrojo y un incremento enorme en resolución, sino que toma mucho menos tiempo producir imágenes con muchísima más calidad que las del Hubble. Esto se traduce directamente en mucha más ciencia producida en una unidad de tiempo. Ahora sí, pasemos a la siguiente imagen, que nos muestra una nebulosa llamada la nebulosa del Anillo Austral. Una imagen está girada con respecto a la otra
por eso no parecen coincidir tanto, pero créanme, se trata de la misma nebulosa. Más cosas que están Puedo conocer la adelantar para que composición de la pero había discrepancias entre las dos observaciones. El James Webb nos puede ayudar a aclarar estas discrepancias mostrándonos señales de la existencia de agua en forma de vapor en la superficie de este gigante gaseoso que parece no tener nubes. Esto lo descubrió observando el tránsito de este gigante gaseoso, o sea, cuando pasa por enfrente de la estrella que está orbitando. Imagínense, conocer la composición de la atmósfera de un planeta que se encuentra a 980 años luz. O sea, viajando a la velocidad de la luz, tardarías casi 1000 años en llegar. Y este observatorio es lo suficientemente sensible como para saber qué hay en su atmósfera. Es increíble. Pero bueno. Bueno, la idea era que vean ustedes qué tan ciegos estamos con nuestros sentidos, cuánto no vemos, y ponerlo como ejemplo de lo que pasó gracias a las cartas de los maestros, que nos empiezan a revelar como si fueran el observatorio del web, y entonces empezamos a ver cosas que no veíamos o nadie veía o solo las personas con habilidades muy desarrolladas veían. Entonces, es un incremento en la porción de conocimiento revelable. Eso es lo que significan las cartas de los maestros, y el maestro por eso está diciendo, pensar que en una mala época como esta, estamos atacados por cosas visibles, pero también de la invisibilidad más hostil que usted se pueda imaginar. Por eso es que no han salido las cosas, porque esto ha sido atacado de una manera increíble. Bueno, perdón, vamos a pasar a lo que sigue. Y ya para terminar esta carta, aparece entonces, dice el maestro, cierra la carta de esta manera. El misterio de la, bueno, el que quiera ver el vídeo este lo puede bajar de internet, está ahí. Para cerrar la carta, el maestro pone, el misterio de la octava esfera. Se supone que Sinet le preguntó cosas de la octava esfera y el maestro le contesta. El misterio de la octava esfera es un tema muy confidencial, es decir, no lo puede usted estar revelando con todo el mundo. Y usted está muy lejos de comprender siquiera el aspecto general de este problema. Se le puso reiteradamente en guardia y no debería haberlo mencionado. Es decir, le dijimos varias veces que no mencionara la octava esfera y usted ya lo reveló. Sin quererlo, ha cubierto usted de ridículo una cuestión que es muy solemne. No tengo nada que ver con las respuestas del señor Myers, pero tal vez pueda usted reconocer en ellas la brusca influencia del maestro M. Y cierra la carta, KH. Pues vamos a hablar un poco de la famosa octava esfera, entonces, de lo que está diciendo aquí el maestro. Le está reconviniendo que lamentablemente él divulgó cosas que no debía divulgar. En la carta 20, dice el maestro, usted interpretó mal la enseñanza porque no conocía lo que ahora ya sabe. ¿Quiénes son los verdaderos colaboradores de la naturaleza? A. Y B, que en modo alguno son todos los colaboradores del mal los que caen en la octava esfera y son aniquilados. Repito, en la carta 20, el maestro le aclara, usted interpretó mal la enseñanza porque no conocía lo que ahora le estamos diciendo. Con lo poco que usted sabía de este tema, usted especuló mal. Entonces, ahora usted ya sabe dos cosas. Uno, ¿quiénes son los verdaderos colaboradores de la naturaleza? Los seres de luz. Y B, que en modo alguno son todos los colaboradores del mal los que caen en la octava esfera y son aniquilados. Esas son las cosas que ya sabe y que no sabía. La potencialidad para el mal en el hombre es tan grande, más grande siempre, que la potencialidad para el bien. Aquí dice el maestro algo durísimo. La potencialidad para destruir del hombre es mucho más grande que la del bien. El libro de Eric Fromm, que es de los últimos libros que escribió antes de morir, que se llamaba Anatomía de la Destructividad Humana, en este libro de Anatomía de la Destructividad Humana habla cosas muy importantes. Dice, para crear se necesitan años, para destruir se necesita un instante. Y entonces esto da una idea de que la potencialidad de la destrucción requiere mucho menos esfuerzo que la potencialidad de la creación. Y sin embargo, caído esto en la estructura humana, pasa esto. La potencialidad para el mal en el hombre es tan grande, más grande siempre que la potencialidad para el bien. Hay una excepción a la regla de la naturaleza, excepción que en el caso de los adeptos y los hechiceros se convierte a su vez en regla, que tiene también sus propias excepciones. Aquí dejé el pie de página que dice, aniquilados súbitamente como egos humanos. Cuando habla de que son aniquilados los colaboradores del mal tarde o temprano, ¿qué se les aniquila? Se les aniquila súbitamente como egos humanos y como personalidades, perdurando en aquel mundo de pura materia bajo diversas formas materiales durante un espacio de tiempo inconcebiblemente largo antes de que puedan volver a la materia prima. Es decir, es un castigo inimaginablemente largo. Es lo que el maestro entonces había anticipado sobre la famosa octava esfera.
Y bueno, vamos a hablar de la octava esfera, entonces con más detalle hasta donde sea razonablemente posible. Vamos a empezar primero por los lugares. Estuve pensando cómo plantear esto para poderlo explicar de una manera más entendible y tenemos que usar obviamente la filosofía oriental, que es donde está mucho más claro esto explicado. Entonces vamos a ver con las locas o lugares. La palabra loca significa mundo, tierra, universo, lugar, región, plano, esfera de existencia, mansión, cielo, paraíso, gente, generación, humanidad, muchedumbre, comunidad práctica ordinaria y yo agregaría dimensión. Y como adjetivo es luminoso, claro y visible. Bueno, entonces loca, para hacer una síntesis, es lugar. De acuerdo a las limitaciones de nuestros lenguajes europeos, vamos a poner el lugar que es más o menos el que engloba al resto de los elementos que está diciendo acá. ¿Y en qué forma? Es un lugar en forma de esfera y es luminosa. Bueno, loca es una región o un lugar circunscrito, en metafísica es un mundo esférico o plano. Los Puranas de la India hablan repetidas veces de 7 y 14 locas encima y debajo de nuestra tierra, de cielos e infiernos. 7 por arriba y 7 por abajo. La clasificación general exotérica, ortodoxa y tántrica de los lokas es la siguiente. Esto es lo que era revelable. Y aparecen todos los nombres en sánscrito. Entonces está primero el mundo terrestre, que es la tierra en que vivimos, que es la burloca. Luego está la región intermedia, o sea, el espacio comprendido entre la tierra y el sol, la región de los siddhas, munis, yogis y otros. Después, de acuerdo a esta enseñanza, está el cielo o paraíso de Indra, entre el sol y la estrella polar y el mundo celeste. Luego está la mansión que son los coexistentes con Brahma. Luego está el mundo que según supone moran los munis o los santos después de la muerte del cuerpo y también los kumaras que no pertenecen a este plano, que son todos, incluido el Sanat Kumara. Finalmente el Tapar Loka, la región celeste donde residen divinidades llamadas Variayas. Y luego el Satya Loka o Brahma Loka, que es la mansión de Brahma. Bueno, es lo que dice en esta primera introducción. Además de estos 7 lokas divididos hay los 7 lokas infernales, que son el Patala, que es nuestra tierra, Bajatala, Vastala, etcétera, etcétera, hasta el Atala, que es el séptimo. La clasificación de los Sankhya's y de algunos vedentinos es similar, es Brahma, Pitri, Soma, Indra, Loka, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a continuar para hablar. Entonces, ¿dónde está la octava esfera? Bueno, nos vamos a imaginar como si fuera si estuviéramos usando el telescopio Webb y estamos buscando dónde está eso. Por supuesto, el telescopio está buscando nada más formas físicas de planetas, exoplanetas, etcétera, pero nosotros siempre somos los seres humanos buscadores de formas para poder entender o aceptar lo que se nos explica. Entonces, dentro de esto, vamos a ver un poco más del asunto. Esta es la clasificación vedantina, que es la que está más cercana a la esotérica. En ella cada loka corresponde esotéricamente a las jerarquías cósmicas de los Diyan Choans, los tattvas, los diversos estados. Subdivisiones hay 49. Esta clasificación contando de los superiores e inferiores es la siguiente. Bueno, otra vez Atala, ningún lugar. Ahí es un lugar sin lugar. Luego el Vitala corresponde a la jerarquía de los Budas celestes o Bodhisattvas, el Sutala, el Kalatala, el Rosatala, Majatala y el Patala. Bueno, y vamos a empezar del séptimo. El Patala corresponde a las jerarquías de Devas dotados de olfato. Esto es interesante, vamos a verlo lo puse en azul, lo que sería el límite de lo superior para empezar con lo inferior. Entonces vamos a empezar donde dice el segundo Vitala corresponde a la jerarquía de los Budas celestes o Bodhisattvas y se refiere al samadhi o conciencia búdica del hombre. En tal estado uno se siente unificado con el universo. Luego, abajito de este está el Sutala, corresponde a la jerarquía de los Kumaras, Agnichavatas, y está relacionado con la tierra del Mana superior y por lo tanto con el sonido, el Logos, nuestro ego superior, y también con los Budas humanos o encarnados. Es el tercer estado del Samadhi. Estamos en el número 3. El primero era Tala. En el cuarto empieza ya la humanidad más en concreto. Corresponde a las jerarquías etéreas semiobjetivos de Yan Chuans de la materia astral del Manas o puro rayo del Manas, que es el Manas inferior, antes de mezclarse con Kama, antes de corromperse con Kama. Estos seres son llamados Sparsa Devas, lo puse en rojo, o Devas dotados de tacto, por estar en este loka relacionados con dicho sentido. Es un sentido, es un estado en donde el tacto es fundamental. En el quinto tenemos los Rasatala Rupatala, corresponde a las jerarquías de Rupa Devas o Devas dotados de forma, también de vista, oído y tacto. Son entidades kama manásicas y los elementales superiores, silfos y ondinas de los Rosacruces. En la Tierra corresponde a un estado artificial de conciencia como producto del hipnotismo o de las sustancias narcóticas. Voy a repetir este que es muy importante. Aquí ya empezamos entonces, estamos viendo hacia abajo los estados vibracionales cada vez más bajos que tienen su nombre, como locas, como estados, como lugares.
Entonces, en el Rastala o Rupatala corresponde a jerarquías de Rupa Devas, Devas que tienen traje, o Devas dotados de forma y también están dotados de vista, oído y tacto. No nada más de tacto como estaba en el cuarto, aquí es entonces también vista y oído. Son entidades kama-manásicas, ya están mezcladas con mente en el kama. Y los elementales superiores como silfos y ondinas de los Rosacruces. En la Tierra corresponde esta vibración a un estado artificial de conciencia, como el producido por el hipnotismo o las sustancias narcóticas como la morfina. Luego tenemos el Mahatala, que corresponde a las jerarquías de devas dotados de gusto e incluye un estado de conciencia que comprende los 5 sentidos inferiores y las emanaciones de vida del ser. Está relacionado con Kama y con Prana en el hombre. Y finalmente el Patala corresponde a las jerarquías de devas dotados de olfato, al mundo inferior, es la esfera de los animales irracionales que no tienen sentimiento de la propia conservación y de la satisfacción de los sentidos, así como de los seres humanos intensamente egoístas, o de los magos negros, animales, elementales, y el de la satisfacción de los espíritus de la naturaleza es el estado terrestre relacionado con el sentido del olfato. Esto es de la doctrina secreta. Un chico está como dibujando, por favor, si puedes impedirlo, mago. Esta es una creación muy interesante que se hizo de los 7 aspectos superiores y los aspectos inferiores, con sus nombres, y lo dejo aquí para que ustedes lo lean con cuidado en sus casas y lo puedan profundizar para tener una comprensión mucho más clara de esto. Y saber entonces primero cuál es el camino de la degradación del ser humano antes de llegar a la octava esfera, la zona máxima de castigo, y el ser humano que no sabe frenarse cuando empieza esta tendencia hacia abajo porque no tiene los elementos, porque no tiene la intención o porque recibe tantos premios desde el punto de vista de los sentidos físicos, que con tanto bienestar la persona entonces se pierde a sí misma y entonces termina en el proceso de aniquilación, que es lo que da la octava esfera. Aquí les hice una síntesis de los aspectos superiores de estos 7 que están arriba de los de abajo. Y entonces vienen aquí en la explicación, el Satyaloka, que es el planeta material más elevado, también se llama Brahmalok, el señor Brahma, el creador del mundo, es dueño de este planeta, su consorte, la diosa Sabrasti, y aquí viene un poco de todo lo que es el mito de esta diosa, que es el mito de una leche que se, que se mueve y como producto de esta cohesión, llamémosle así, la alegoría que se usa aquí es que se usa un líquido lechoso, como leche, y en ese líquido lechoso se mezcla lo superior con lo inferior y sale un tercer producto. En este caso es lo que viene aquí explicado del Lakshmi Narayana, que aparece en varias Puranas del Samadura, donde Vishnu asume su avatar Kurma para ayudar a los devas y a los asuras a batir el océano de leche, para que estos tengan los poderes que no tenían. Entonces, Lakshmi surge como uno de los muchos tesoros que son el producto de este batido. Los devas le piden a Vishnu que se case con ella, con Lakshmi, y así, con su auspiciosidad, se une a su divinidad, restaurando el orden cósmico. El Vishnu Purana describe esta leyenda de esta manera: la diosa Seri, de vibrante belleza, surgió de la noche, de la leche, de pie de un loto floreciente con un loto en su mano, de pie de un loto floreciente y con un loto en su mano, luciendo guirnaldas y prendas celestiales, bañada en adornada con ornamentos, con todos los dioses mirando. Fue al pecho de Hari. Mientras descansaba sobre el pecho de Hari, Lakshmi hizo que los dioses conocieran la dicha suprema. Lakshmi, solamente por la vista, hizo que los dioses conocieran la dicha suprema inmediata. Oh Maitreya, con solo mirarlos, transmitió a través de la mirada en ellos las capacidades y los desarrollos que ellos requerían para poder cuidar a la humanidad y tener los poderes necesarios para que el desarrollo de las mónadas ocurriese de una manera apropiada. Bueno, pues aquí está el tapaloca de este lado, que es el número 2, y aquí viene la explicación: la esfera de la penitencia, habitado por los seres inmortales, deidades llamados Vaivadajas, que son altamente eruditos, puros, iluminados, por lo que pueden viajar fácilmente al reino más alto, que es el reino de Satya Loka. El Jnana Loka es un término utilizado en filosofía yoica para describir el tercer plano más elevado de conciencia del reino celestial, tercer plano. Bajar Loka es un lugar de las creencias hindúes donde habitan los seres iluminados. Luego el Svarga, la morada celestial de los devas en el hinduismo. Svarga es uno de los 7 lokas superiores o planos etéricos en la cosmología hindú. Svarga se traduce a menudo como cielo. Y luego está el Burbar Loka, que es el sexto antes de llegar al séptimo, en la parte de abajo, en la región donde se mueven los Siddhas, y otros seres celestiales en la esfera atmosférica de la Tierra, que también contienen el espacio en el que se encuentran los planetas vecinos del sistema solar. En estos 49 espacios, o incluso muchos más, todos fluimos para arriba o para abajo en función de las decisiones que tomamos respecto a lo que decimos, hacemos y queremos y pensamos.
Y entonces la gran herramienta que tiene el ser humano para salir y poder habitar esto a lo largo, por supuesto, de enormes encarnaciones, es el que sea sabio respecto a aprender a pensar, aprender a hablar y aprender a hacer. Y en esos tres aprenderes la persona entonces puede ir hacia la elevación de su propia estructura y en esa elevación sabe que le esperan muchísimos, muchísimos elementos, como si fuera otra vez esto, el telescopio Webb, que nos está enseñando la enorme cantidad de cosas que podemos apoyar si nosotros nos orientamos al crecimiento. Y por supuesto hacia abajo, pues vamos hacia la octava esfera. Vamos con la explicación de la octava esfera. Aquí están las esferas que se van haciendo poco a poco pequeñas hasta que llegamos a la aniquilación. Dice, para la pregunta ve la carta 23, vamos a repasarlo. Dice, en cuyo caso el su se refiere a los principios sexto y séptimo y no al quinto, pues el manas tendría que surgir como cascarón en cada caso. Solo que en este no tendría tiempo para visitar mediums, porque empieza a hundirse en la octava esfera. Es decir, una persona mal portada, que está sumamente oscura, que ha hecho las cosas muy mal y ha hecho sufrir inmerecidamente a muchísima gente, es un candidato para entrar en esta estructura. Por lo tanto, dice, en cuyo caso el su se refiere a los principios sexto y séptimo, y no al quinto donde está el manas, pues el manas tendría que seguir como cascarón, como en cada caso, después de la muerte del cuerpo físico, solo que en este no tendría un espacio tan largo donde pudiera ser atrapado por los medios. El tiempo sería mucho más corto para evitar entonces que la persona mala, a través de este espacio, pueda generar entonces un espacio de reubicación otra vez sobre el plano físico. Entonces se va reduciendo esta tardanza, por lo menos es lo que yo investigué y pregunté, y como se va reduciendo, cada vez es más difícil para ellos reincorporarse otra vez al plano físico, con lo cual entran entonces ya directamente al proceso de purificación. Inmediatamente en la eternidad puede significar un periodo muy largo. Significa solo que la mónada, al no tener cuerpo kármico que guíe su renacimiento, cae en el no ser durante algún tiempo y luego reencarna, aunque ciertamente no antes de que transcurran 1 o 2 mil años. Repito, ese inmediatamente está hablando de tiempos cósmicos, no de tiempos humanos. Dicen, la eternidad puede significar un periodo muy largo para un humano. Significa solo que la mónada, al no tener un cuerpo kármico que guíe su renacimiento, cae en el no ser durante algún tiempo y luego reencarna, aunque ciertamente no antes de que transcurran 1 o 2 mil años. Entonces el cuerpo kármico se entiende a través de esta explicación que es reducido, quitado o disminuido o eliminado o guardado o lo que fuera respecto a la persona que está haciendo trampas para reencarnar en la maldad y cada vez más maldad hasta que ya no tiene la opción de que esto siga. No, no es un caso excepcional, salvo en algunos casos los excepcionales tales como los de los iniciados, como nuestros Teshulamas y los Bodhisattvas, y unos cuantos más, ninguna madre reencarna jamás antes de su ciclo correspondiente. Aquí seguramente le preguntaron que si esto era para todo el mundo, y él dijo que no, que los lamas, como sabemos, los rinpoches, ellos tienen un tratamiento especial, y entonces antes de 49 días, de acuerdo a la enseñanza budista, ellos encarnan o reencarnan y después de reencarnar hay todo un proceso que normalmente siguen en los monasterios con astrólogos muy avisados, matemáticos, donde empiezan a hacer fórmulas y fórmulas y según después de hacer la cremación del lama, con mucho cuidado se destapan, bueno, se abre el lugar donde fue el crematorio y empiezan a observarse muchos detalles y con esos detalles se construye todo un diagrama que dice en qué dirección, desde el punto de vista norte, noreste, suroeste, suroeste, en cuántos grados está la locación donde el gran reencarnado va a reencarnar. Y entonces, una vez que se sabe el lugar donde va a ocurrir esto, entonces es que ya se sigue, bueno, mandan a monjes especiales, después de pasar unos 8, 9 o 10 meses, a buscar a los bebés que hayan nacido en ese rango de tiempo de los 49 días y les llevan reliquias de los lamas. Y van visitando a las casas de los bebés que nacieron en estas locaciones, y después de ponerle tienen apenas unos 10 meses, son bebés, 8, 9, 10 meses, les ponen las reliquias y los bebés están muy chiquitos, no las ven, pero de repente hay uno que cuando se le dan la mala, el rosario, se lo ponen. Y luego entonces el monje empieza a través de su clarividencia a preguntar si es así, y resulta que sí es, y la familia entonces lo entrega al bebé para que pueda ir al monasterio ya reencarnado y se le hace una educación especial para que pueda continuar todo lo que ha hecho. Bueno, aquí están comentando de esa excepción. De hecho, hay una película que ustedes pueden buscar que hicieron los italianos de todo este proceso, se llama On Mistaken Child. On Mistaken Child es una película
hecha por unos italianos respecto a cómo se hace todo el proceso de encuentro del, del gran encarnado que falleció y que para saber dónde se fue. Bueno, para la pregunta vea la carta 23 sobre el mismo tema, sí, la plena memoria de nuestras vidas, del conjunto de vidas, no volverá al final de todas las 7 rondas en el umbral del larguísimo nirvana que nos aguarda después de que dejamos el globo Z. ¿Se acuerdan ustedes del esquema que había hecho el maestro Cache hace mucho tiempo? Al final de cada ronda particular recordamos solamente la suma total de nuestras últimas impresiones, aquellas que habíamos seleccionado o más bien aquellas que se han impuesto a nosotros y que nos siguieron al Devachan. Esas son todas vidas probatorias, con grandes indulgencias y nuevas pruebas que se ofrecen en cada nueva vida. Repito, todo eso, lo que se fue, lo mejor que fue al Devachan, independientemente del nivel en el Devachan en el que estemos. Todas son vidas probatorias, se nos ha probado para ver si estamos listos para poder ascender y formar parte ya de los ejércitos del cielo para poder ayudar a la evolución como ley. Entonces, estas son vidas probatorias con grandes indulgencias por nuestros errores. Hay muchas indulgencias y nuevas pruebas que se nos ofrecen. Bueno, pues todas esas son vidas probatorias con gran indulgencia y nuevas pruebas que se nos ofrecen en cada nueva encarnación. Pero al término del ciclo menor, después de completar las 7 rondas, no nos espera otra gracia en la balanza de la justicia retributiva más que el cáliz de las buenas acciones. Eso es lo que queda, lo demás se recicla. De los méritos, superando al de las malas acciones o de méritos que desaparece. Malo, irreparablemente malo, debe ser aquel ego que no se dé ni una pizca de su quinto principio. Una vez que ha muerto, es eso lo que le va a dar conciencia en el Devachan y que tiene que ser aniquilado para desaparecer en la zona de aniquilación que se llama octava esfera, dicen los maestros. Una pizca, como digo, recogida del ego personal es suficiente para salvarle del funesto destino. Un trocito de bondad. No así después del completado gran ciclo, tanto que se trate de un largo nirvana de bienaventuranza. Por más inconsciente que pueda ser, de acuerdo con sus imperfecciones conceptuales, después de lo cual, la vida como un Diyan Chuan durante todo un Manvantara, o bien el Avicii Nirvana y un Manvantara de sufrimiento y horror, como usted no debe oír la palabra ni yo, pronunciarla ni escribirla. Y entonces pone una palabra que no se dijo ahí ni se escribió. Pero eso que se dijo se ve que es algo muy gordo, muy fuerte. Y entonces, y que no se debe decir. Pero esos no tienen nada que ver con los mortales que pasan a través de las 7 esferas. El karma acumulado de un futuro planetario es tan magnífico como es terrible el karma acumulado de y otra vez pone una raya. Y ya es suficiente, ya se me pasó la mano de lo que puedo divulgar, dice el maestro KH, para entender entonces a qué se refiere todo este tema. Y esta me parece que es la última sobre este tema. Pero supongamos que no se trate de un Bacon, un Goethe o un Shelley, un Howard, sino una persona común y corriente de una personalidad sin relevancia, sin objetivos, que nunca causó el suficiente impacto en el mundo para hacerse notar. ¿Qué ocurre con esta persona X? Sencillamente en su estado de Devachan es tan irrelevante y débil como lo fue su personalidad. ¿Cómo podría ser de otro modo, puesto que la causa y el efecto son iguales? Entonces, uno llega al Devachan y es tan irrelevante como la vida que hemos llevado, si es que hemos decidido ser irrelevantes. Dice, pero supongamos el caso de un monstruo de iniquidad, de sensualidad, ambición, avaricia, orgullo, superchería, etcétera. O sea, imagine un monstruo, o sea, una persona con dimensiones impresionantes de sensualidad, ambición, avaricia, orgullo, superchería. Pero que sin embargo tuviera un germen o varios gérmenes de algo mejor, destellos de una naturaleza divina, lucecitas. ¿A dónde irían? Este destello latente bajo una capa de suciedad contrarrestaría, sin embargo, la atracción de la octava esfera. O sea, eso le salvaría. Donde solo caen las nulidades absolutas, los reprobados, los suspendidos completos, los que sacan ser, los fracasos de la naturaleza que habrán de ser remodelados por completo, cuya mónada divina se separó de los 5 principios durante su vida terrenal, tanto si esto tuvo lugar en la vida precedente como en otros nacimientos anteriores, pues tales casos existen también en nuestros registros, y que han vivido como seres humanos, pero sin alma. Tal vez esto le aclarará aún más las alusiones de Elipas Levi. Si además repasa usted lo que él dice y mis comentarios al margen, vea el Theosophies de octubre de 1881, el artículo titulado La muerte que escribió Elipas Levi. Y si reflexiona sobre las palabras empleadas, tales como zánganos, etc., ahora bien, la entidad nombrada en primer lugar no puede ir a la octava esfera, aún con todas sus maldades, puesto que su maldad es de una naturaleza demasiado espiritual y refinada. Bueno, aquí el maestro está explicando cómo puede
cosas que en aquel entonces pues no se sabía nada. Ahora nosotros sabemos un poco y bueno. Ese es el Theosophists de octubre de 1881 que el maestro está citando. Y aquí aparece el artículo que el maestro comenta. Es un artículo de Lipas Levi. Y entonces esta es una síntesis del artículo, porque no les pongo todo el artículo, pero pueden ustedes localizar la carta. Es la carta editada en Bombay en octubre de 1881 del siglo XIX, la número 25, el volumen 3 y el número 1, ahí está. Y aparece ahí como autor el Lipas Levi. Bueno, dice lo siguiente en la síntesis. Es la disolución necesaria de las evoluciones imperfectas. Disolución necesaria de evoluciones imperfectas. Es la reabsorción de la línea áspera de la vida individual en la gran obra de la vida vital. Solo la perfecta en la vida. Es un baño en olvido, donde un lado se agarra, al otro desemboca en la muerte. En el manantial de la vejez, todo lo cual en el fondo es la muerte, las cortezas son las hojas del árbol de la vida. Las cortezas son las hojas del árbol de la vida, que todavía tendrían sus hojas. Se asemeja enteramente a estas hojas. Las formas polinizadas o polinizadoras son colectividades de tipos. Todos los que han vivido viven ahí, todavía nuestros ejemplares en sus tipos, pero los hijos que han pasado por ese tipo reciben en otro lugar. Ahora forman un tipo de, que la palabra no la entendí aquí más perfecto, a medida que ascienden siempre en la escalera de los mundos. Solo son como si fuera una música de la cual los cuerpos de los músicos son los instrumentos. La música existe con los elementos, no se llama a sí misma ni a ningún intermediario material. El material idéntico ni siquiera puede capturarlo. El hombre en su existencia presente solo conserva ciertas posiciones de sus existencias pasadas. Las recopilaciones de memoria, la coloración iluminada de los cráneos, hacer que ellos que ya no están vivos, es igual a clasificar los tipos que surgen en la imaginación de la naturaleza. Para estar en una recopilación directa de la imaginación de la naturaleza, uno debe estar dormido, intoxicado, en éxtasis, cataléptico o loco, para no colaborar con ella y llegar a ese grado de maldad y destrucción. La prosa de la música tradicional solo es imperecedera. Todo lo que pasa en los tiempos del derecho al olvido. Todo lo que pasa en los tiempos que da derecho al olvido. La preservación del cadáver es una violación de la ley de la naturaleza. Es todo lo que se debe a la falta de vida de la muerte. Es todo lo que se debe a la falta de vida de la muerte, que contiene las obras de la muerte, como deberíamos llamarlo en el caso de la reproducción. Perseverar la integridad es crear fantasmas en la imaginación de la tierra. Perseverar la integridad, es decir, mantener al cuerpo vivo con formol, es crear fantasmas en la imaginación de la tierra. Los espectros de la noche, de la alucinación y, por supuesto, las fotografías que develan los cadáveres preservados, son esos cadáveres previgilados o perfectamente destruidos los que se propagan a través de la plaga, el choque, los contagios, las enfermedades, la tristeza, la celebridad, etcétera. Discordia de vida. La muerte es consumada por la muerte, es necesaria, debe llegar a todos. Las celdas envenenan el cuerpo de los niños. El miasma que es esta podredumbre que está en el ambiente de los cadáveres, ilumina a los niños e incluso los senos de sus madres, manteniendo la composición de la tierra y los cadáveres de todos los seres humanos. Bueno, la idea es que lean ustedes la carta, el Theosophist, para que vean lo que dice aquí. Aquí viene otro poco de la síntesis de lo que allí viene en esa carta, para que le tomen una foto total. Eh, bueno, no es mucho el texto, vamos a ver un poco. Déjenme mover esto para ver hacia arriba. El pecado mortal es el suicidio del Hijo. Este suicidio ocurriría si el hombre se entrega al mal con toda la fuerza de su mente, con un conocimiento perfecto del bien y del mal, y a pesar de conocerlo, tuerce por el mal, sin perder la libertad de acción que parece imposible en la práctica, pero que es posible en la teoría, porque la esencia de toda personalidad independiente es la libertad total. La divinidad no depende del hombre, no del hombre en su conjunto. El hombre tiene derecho a apartarse de los dominios divinos, pero el dogma del infierno es la afirmación del libre albedrío eterno. Nadie entra forzosamente al infierno. Todos los que pueden ir allí libremente lo hacen por su propia elección a través de los actos que han elegido, por las decisiones que son tomadas en conciencia. Aquellos que están en el infierno, es decir, en medio de la oscuridad del mal y los suplicios del pecado final, aunque no lo hayan querido absolutamente, están llamados a salir de él. Este es para ellos solo un imaginario. El condenado total, absolutamente y sin tregua, es Satán, que no es una existencia racional, sino una hipótesis. Satán emancipado, sería querido como a Dios, del cual es el opuesto. Dios es la hipótesis que se requiere para razonar. En la hipótesis es necesario razonar para afirmarse en el libre albedrío. Bueno, son más elementos de lo que pone aquí el Lipas Devi en ese famoso artículo que el maestro cita y que sugiere a Sinet que lea para que se dé una idea más y esté más empapado del tema que está tratando de explicar. Terminamos ahora sí la carta. Como ven, la cartita tenía lo suyo y ahora nos vamos con la carta 84. Una vez terminada la carta 83, haciendo un análisis cuidadoso de muchas de las cosas que
que ahí se dijeron, nos pasamos ahora sí a la carta 84. Bueno, fue recibida en la rama de Londres, de la Ciudad Teosófica, carta 84, confidencial. Dice el maestro, mi querido amigo, lo que incluyo debe ser transmitido entonces a la famosa esta logia londinense por su mediación en calidad de vicepresidente de la sociedad madre y por lo tanto como representante del presidente fundador y no como miembro de la rama de Londres. Bueno, es un tema más de ubicación. Los recientes acontecimientos de los que usted ha desempeñado un papel no del todo agradable puede que sean penosos para algunos y fastidiosos para otros. Sin embargo, es mejor que sea así y que no haya continuado la vieja calma paralizadora. Y aquí otra vez hay que hacer un análisis de lo que el maestro llama como la vieja calma paralizadora, los attachments, del famoso, el- la vida de deleites que hace que nos paralicemos porque ya nos gustó algo y nos queremos quedar ahí. Y paralizamos y entonces tenemos la posibilidad dentro del libre albedrío de alargar lo más que podamos las situaciones que en realidad lo que van a paralizar es nuestro proceso de desarrollo. Bueno, pero vean cómo lo explica. Es mejor que sea así, a pesar de que haya tanto lío y tanto problema, una crisis y para que no haya continuado la vieja calma paralizadora, porque si no vamos a estar aquí como eternizadamente inmóviles. Un exceso de fiebre en el cuerpo humano es prueba de que la naturaleza está tratando de expulsar los gérmenes de la enfermedad. Un exceso de fiebre, una crisis con fiebre en un cuerpo humano, es prueba de que la naturaleza está reaccionando para expulsar los gérmenes de la enfermedad y posiblemente de la muerte anteriormente absorbidos. Es decir, hay un momento de absorción de la enfermedad, luego hay un desarrollo de la enfermedad y hay una reacción del cuerpo. Y esa reacción lo saca de esta calma paralizadora. Tal como iban las cosas en la rama de Londres, estaba solo vegetando y las vastas posibilidades de evolución psíquica en la Gran Bretaña no habían sido puestas a prueba totalmente. Eligieron que fuera en Londres, eligieron que fuera con los británicos, estamos hablando de la época victoriana, estamos hablando de una época de enorme desarrollo de la Gran Bretaña. Dice, no habían sido puestas a prueba totalmente. El karma requería evidentemente que el reposo fuera interrumpido por la intervención del principal responsable de ello, Massey, y por eso fue él quien colocó a la señora K, que ya hemos hablado mucho de ella, en su actual posición. Ella no ha logrado su propósito, pero el karma ha conseguido el suyo. En adelante, el grupo de Londres, despierto y estimulado y advertido, ahora tiene campo libre para ejercer sus actividades. Su propio karma, amigo mío, le destina a desempeñar un papel todavía más importante en las cuestiones teosóficas europeas del que ha tenido hasta ahora. La próxima visita de Olcott tendrá como resultado acontecimientos importantes en cuyo desarrollo va usted a tomar parte. Bueno, creo que hasta aquí les preparé, déjenme ver. Bueno, mi deseo es una carta corta, es que vaya usted haciendo acopio de todas sus fuerzas en reserva de su ser, de manera que pueda estar a la altura de la dignidad e importancia de esta crisis, que es una crisis positiva, porque va a desentumecer lo que está pasando para que esto crezca. Por poco que le parezca que consiga psíquicamente en esta existencia, por poco que le parezca que usted llegue a conseguir psíquicamente en esta existencia, no olvide que su desarrollo interno progresa de instante en instante y que hacia el final de su vida, así como en su próximo nacimiento, el mérito acumulado por usted le aportará todo aquello a lo que usted ahora aspira, solo que desesperadamente y un poco, muy poco magnánimamente. O sea, él quiere rápido, quiere rapidez, quiere ser tomado en cosa. Todavía está muy teñido por el, por el, por la pintura británica de esa época. No es buena la política, no es buena la política que el señor Henry Steele Olcott sea exclusivamente su huésped durante toda la estancia en Inglaterra. Su tiempo debería ser compartido entre usted y otras opiniones diversas. Si es que ellos desean invitarle durante algún tiempo, irá acompañado de Mohini, a quien he elegido como chela mío y con el cual me comunico algunas veces directamente. Trate al joven con amabilidad a Mohini, olvidando que es un bengalí y recordando solo que ahora es mi chela. Trátelo bien, que es un hindú. Olvídese que es un bengalí, mejor véalo desde la silla de que es mi chela. Y esto es una teoría que se usa mucho en psiquiatría, que es la silla donde uno se sienta para percibir la realidad. Es muy curioso que el maestro la trabaje aquí, que depende uno dónde se siente. Y se sienta uno en ciertas sillas sobre una misma persona, pues lo va a ver diferente. Y esas sillas pueden ser las sillas de los defectos y los errores que han cometido las personas o las sillas de los parabienes y de las mejores decisiones que han tomado, pues dependiendo de dónde nos sentemos, es como vamos a tratar a la persona. Entonces trate al joven con una habilidad, olvídese de la silla de que es un bengalí y mejor siente en la silla de que es Michela. Haga todo lo que pueda para dignificar el cargo de Olcott, porque él representa a toda la sociedad,
repito, haga todo lo que pueda para dignificar el cargo de Olcott, porque él representa a toda la sociedad y por razón de su posición oficial. Si no, por otra, es con Blavatsky el más cercano a nosotros en la cadena de trabajo teosófico. Ashirvadam Kach. Ashirvadam es, creo que con gusto, etcétera. Bueno. Y con esto llegamos a la carta 85. Esta es una carta muy corta. Creo que voy a dejarle hasta acá. Podríamos empezar la 85, pero vamos a quedarnos aquí en la 84 para pasar a preguntas y reacciones de esta carta, que entramos en un buen proceso de análisis. Voy a dejar de compartir entonces para que pueda ver entonces las reacciones de su parte para poder cerrar este análisis de la carta y poder entender con claridad o entender mejor de lo que yo haya podido expresarme a través de los agregados que ustedes me hagan favor de hacer. Hola Enrique, muy buenas tardes a todos. Oye Enrique, una pregunta, me quedé pensando en lo que es una crisis, ¿no? Se supone que las crisis vienen para poder tener oportunidades. Y obviamente dentro de las crisis es un caos, ¿no? Porque te sacude para forjar todo aquello que tienes dentro y poderlo expresar, porque a veces no sabemos ni el potencial que tenemos. ¿A qué te refieres realmente cuando son crisis negativas? Porque no lo entendí muy bien. Porque se supone que todas las crisis que nosotros tenemos van a ser siempre positivas a futuro, ¿no? Gracias. No sé dónde dije crisis negativa, pero bueno, cuando yo estudié, que yo he estudiado pues con mucha gente, y a veces me hago bolas de la gente, pero bueno, no tengo más o menos acomodado en la cabeza qué cosa viene de cada quien. Uno de mis maestros, que de los que más admiraba yo, hablaba de que había crisis útiles e inútiles. Y una crisis inútil es una crisis que se ha producido y cuyo resultado final es algo que no debería haber acontecido, que puede ser la muerte, por ejemplo, hablando médicamente. Es una enfermedad que se ha tratado mal y causó la muerte. Y esa enfermedad no era para matar a la persona, era una enfermedad para revitalizarla, despertarla, obligarla a que se curase, etcétera. Y entonces ese era el objetivo. Para que pudiera tener ese objetivo de desentumecerlo, se necesitaba entonces una sacudida, que es la crisis, y entonces la persona mejora. En medicina se llama niveles de Level y Clark, en donde viene pues desde el contagio, la enfermedad y luego dos salidas, o la muerte o el fortalecimiento de la persona. Luego se hicieron algunas cosas modernas ahora que hablan de resiliencia, que te dan esas cosas, te fortalecen porque te va como ir al gimnasio, un músculo se hace resiliente a raíz de estarlo lastimando, pero en el lastimado poco a poco entonces va tomando más fuerza. Y luego están las crisis, esas son las crisis inútiles o que no dan ningún beneficio, y luego están las crisis útiles que van a traer beneficios. ¿Qué quiere decir? Es una discusión, una crisis, una complicación, un conflicto muy fuerte, pero cuyo resultado va a dejar mejor a todas las partes, que lo merezcan. Es decir, la parte provocadora lo que merece es quedarse sin lo que esperaba tener, porque lo quería tener malamente, que esta palabra catalana es ideal para esto, es malamente querían tenerlo y pues no lo tienen. Entonces, eso es lo justo. Y todos los lastimados tienen una serie de beneficios, los que no tenían derecho antes, pero tienen una especie como de compensación y hay más conciencia del poder destructor que existen detrás de las cosas que hacemos. Y en el nivel que está actualmente la humanidad, es evidente que hay cosas que no haríamos casi ninguno de nosotros y que probablemente hicimos en encarnaciones anteriores precisamente porque hemos pasado esas crisis. Entonces, son crisis que tienen profundo aprendizaje reminiscente, porque siempre habrá una grieta reminiscente que va sobre la conciencia presente y también sobre la conciencia presente. Entonces, cuando se avecina una crisis de esa ya muy vivida, pues la persona por lo general trata de evitarla o por lo menos disminuirla, porque de alguna manera el aprendizaje ya fue recibido. Pero si las personas con las que está conviviendo están, como dijo el maestro ahora, como lo explicó, dice, esto se ha mal logrado porque ha habido mucha intervención invisible que ha generado que lo que podemos ser nosotros, que es dentro del marco de la visibilidad y dentro del marco de la legalidad, no nos alcanza por la fuerza tan grande que tienen los malos y entonces pues el Phoenix no va a funcionar. Y esto va a generar pues, problemas sobre problemas, y etcétera. Bueno, es lo que estaba comentando. No sé si a eso te referías, pero esa es la idea que tengo yo de las crisis que son
que no son exitosas porque no producen un mejor estado, son entonces los cambios que los chinos ven como oportunidad, pero lamentablemente no todos los cambios son oportunidad. Al final de cuentas son una expresión, una explosión que es una gran oportunidad para para construir una nueva casa cuando se te cae la casa que tenías, pero también para que te deprimas y decidas no hacer nada y vienen ya todos los problemas de una mentalidad derrotista o una mentalidad que no, que no sabe hacerse a sí misma y que cree que todo depende de lo demás y se siente derrotada porque cree que no tiene la capacidad suficiente él de hacer las cosas que debe hacer. Y por eso en la clase anterior veíamos el problema de las plegarias, y ya comentaban en la doctrina secreta que las plegarias, el gran problema que tienen es que cuando uno está de pedigüeño y pidiendo que se le resuelva todo, cuando es él el que tiene que apelar a su Dios interno para darse la fuerza y resolver lo que a él le corresponde. O sea, hay muchas cosas que podríamos hablar de pero bueno, no sé si, no me acuerdo en qué momento dije yo que eran crisis malas, pero bueno, Sí, puede ser efectivamente, que sea muchas con gracias. esta. Oye, y Enrique, por último, ¿tú qué nos aconsejarías cuando entramos ya en una crisis, tanto para bien como para mal? Porque al Bueno, final pues de cuentas nos oscurece nuestra mente, ¿no? sí, pues Gracias. que vayan a mi consultorio. Ay, no, no es cierto, es broma. No, que analicen los detalles. Primero que vean cómo se acerca la crisis. La crisis tiene un lenguaje, porque ya no las ayudas energéticas que tenemos se retiran. Y eso como lo vemos, con cualquier comentario insignificante surge una crisis. Con cosas pequeñitas que hacemos, las cosas salen súper mal. Las personas que teníamos como antagonistas suaves ahora están mucho más, o sea, todo empieza como a funcionar mal. Y ese es el prolegómeno de una crisis, porque o sea, hay una tendencia cada vez a peor y a peor, porque se están acercando incluso nuestra propia alma, dicen, se aleja un poco propio del sujeto, un poco. Y entonces, bueno, otro me explicaba, dice, no, 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 no es que el alma se aleja, es que tú te alejas del alma, de las condiciones del alma, y viene ahí luego cuando uno de ustedes me recomendó el 91 ¿cómo se llama? Bueno, que dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, el que se sale de ahí, porque se salió, no es que el Omnipotente se haya salido, es que uno se sale de ahí, bueno, pues tiene las consecuencias. Entonces, siempre hay un coto especial en donde uno debe mantenerse, en la orillita si quieren, pero dentro del coto. Fuera del coto está uno expuesto. Y entonces yo creo que a eso se refiere el que debemos siempre saber que tenemos que estar en una zona a resguardo, ya sea con las paramitas si somos orientales, ya sea con los mandamientos si somos occidentales, o con el sentido común. El propio sentido común te indica más o menos cómo tienes que trabajarte. Ya el Dalai Lama, cuando comenta que el niño es una experiencia bellísima, un bebé, dice, pero también es una experiencia bellísima la madre, que la madre pone sobre el bebé lo mejor de ella, incluso hasta su propia vida para cuidarlo, tiene ternura, o sea, saca lo mejor de un ser humano. Si es que el ser humano se permite experimentar eso, se le activan una serie de cosas que habitan en el ser humano en las profundidades y que cuando son llamadas se permite que salgan. Entonces, el tipo sin darse cuenta tiene un approach al centro del bien de una manera increíble a través de esta experiencia de maternidad. Ahora, cuando tú llevas a esa maternidad a un discípulo, es prácticamente la misma situación y lo vemos en casi toda la narrativa y la prosa que utiliza el maestro, porque se ve que tiene ya un afecto de este tipo con Sinet. Es un niño berrinchudo, complicado, británico, fanfarrón, creído, pero también es devoto y lo quiere mucho y le tiene amor. Es una combinación ahí muy rara y el maestro lo jala permanentemente y el otro se sale y lo vuelve a jalar y es muy bonito, porque como en la narrativa está hablando, cómo lo trata desde el amor, y luego el cine hace las cosas desde el amor al maestro, pero también desde su coraza británica que nunca pudo superar completamente y se mueve de la manera que se mueve. Es muy interesante, podemos verlo, hacer un análisis semiótico de la lingüístico de lo que dice el maestro y nos va a llevar a una cosa como esta. Es muy interesante, creo yo. O sea, no lo hemos hecho, pero podríamos hacer un análisis semiótico del texto y eso nos daría pues, todavía más claves acerca de cuál era el grado o sea, de cómo trabaja un maestro, cómo admite al aspirante y lo mete en el centro y trata de cuidarlo sin que sea él el que haga las cosas, sino inspirándolo para que la persona haga lo que tiene que hacer, porque hay un trabajo terrestre, hay una ayuda celeste, pero el trabajo terrestre es necesario. Sin eso, nadie nos va a dar un jalón
gratuito. Las cosas cuestan y hay que trabajarlas. Bueno, perdón por la respuesta tan larga, pero bueno, creo que por ahí venía un poco el asunto. Muchas gracias, Enrique. Que tenga una... Luis. Gracias, Enrique. Quisiera que diferencies bien las regiones de las rocas de lo que puede ser la constitución sextenaria del universo. O sea, ¿qué tiene que ver con lo ádico, monádico, átmico? Si, o estas son regiones dentro del plano físico. No, mira, yo puse esa introducción así porque vamos a entrar en la octava esfera. Y entonces, si la vemos desde el punto de vista cristiano, pues va a quedar, no va a quedar a la altura de lo que el maestro está diciendo. Para que quede a la altura, pues tenemos que bucear en la cultura oriental, específicamente en el hinduismo o en el budismo, y en general, ya ellos sí que explican las cosas como para que el maestro pueda explicarse de por qué hay una octava esfera y a dónde van los de esa octava esfera y cuáles son las opciones de las que te perdiste para llegar ahí. O sea, te has ido degradando y pasando poco a poco de unas a otras en varias encarnaciones o en una hasta que ya no tienes remedio. Y cuando no tienes remedio, pues hay también una salida, parece que no tienes remedio. Y hay un montón de literatura que puedes encontrar que está en las cartas, que donde ellos preguntan, dice, bueno, y el malo, malo, malo que lo vamos a destruir, ya nomás lo vamos a destruir, no, también necesita por karma, le van a dar su repasadita, pues por ni modo, es algo que él mismo produjo. Pero ya no quise como abundar tanto, pero sí quise abundar en la idea de que Sinet empezó a hablar lo poco que sabía de la octava esfera y dice, oiga usted, calma, tranquilos, usted no, a ver, no está entendiendo bien el asunto, hay que entenderlo bien. Y yo creo que el problema de que Sinet no pudiera entenderlo es porque él no había bebido la literatura oriental que te permite entender cuál es el camino que lleva a la octava esfera, que no es nomás así como que el infierno cristiano, es un camino mucho más largo, mucho más complejo, en donde la mente se va desviando de la posibilidad de rescatarse a sí misma hasta que queda completamente ya metida en la aniquilación. Y hay más de eso que ya no les dije, pero bueno, hay mucho, mucho terreno ahí para acompañar un poco lo que el maestro está diciendo. Está diciendo así, Neto, usted no sabe este tema y está de boquiflojo hablando de esos temas, cálmese, porque son temas muy delicados, no se pueden explicar completamente y usted los está explicando mal. Continuamente le está diciendo que no hable de los temas que no sabe bien, pero Cínete es un niño raro, es un niño querido por el maestro, tiene una parte devocional hacia él muy interesante, pero es celoso, envidioso, un niño complicado, ¿no? Un perverso polimorfo, como decían los pedagogos anteriores, y sin embargo es el que tenía las condiciones para estar en donde estuvo, y gracias a él tenemos estas cartas, porque si no, no las tendríamos, ¿no? Gracias. No, al contrario. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Nos vemos. Ya se están acabando las cartas. Nos quedan nomás como 80 o 90 hojas. Y entonces pienso ver con más detalle algunas cosas que requieran más detalle para que podamos entrar en la mente del maestro. Eso me está fascinando. Entrar en cómo ve el maestro el asunto, de cómo nos ve de chiquitos y cómo les explico estos. Y cuando les explico algo dicen que tengo contradicciones y que, o sea, ¿cómo le hago para? Bueno, hay que entrar un poco en esa dinámica. Si puedo y si me alcanza el seso, voy a tratar de hacerlo de esa manera, con las cartas que quedan.